¿Cuántas veces te has tragado lo que sentías solo para agradar a alguien? ¿Hasta cuándo vas a llamar empatía a lo que en realidad es miedo a desagradar? Quien busca aceptación pierde el sabor de su propia verdad. Desde temprano se nos enseña a buscar aplausos. Aprendemos que la sonrisa del otro es la medida de nuestro valor y que el amor solo llega cuando somos agradables, previsibles y útiles. Crecemos creyendo que ser aceptado es sinónimo de ser bueno y que decepcionar a alguien es el peor de los pecados. Así, comenzamos a moldear cada gesto, cada palabra, cada elección para encajar en las expectativas de un mundo que nunca se satisface. Y poco a poco, lo que llamamos personalidad se convierte solo en un reflejo de las voluntades ajenas. Vivimos en una era en la que la aprobación es la nueva moneda espiritual. Las redes sociales han transformado el alma humana en un producto de escaparate, y el miedo a ser olvidado pesa más que el miedo a estar vacío. Pasamos horas calculando qué decir, qué publicar, qué ocultar, no para ser verdaderos, sino para ser aceptados. La ansiedad moderna no proviene del silencio, sino de la mirada constante del otro. Vivimos bajo juicio, incluso cuando estamos solos, pero el problema es más profundo. Cuando vivimos para agradar, dejamos de existir. La opinión de los demás se convierte en una prisión invisible, y todo intento de libertad se siente como culpa. El miedo al rechazo se disfraza de humildad, el deseo de pertenencia se viste de bondad, y la cobardía pasa a confundirse con empatía. Empezamos a llamar paz a lo que en realidad es miedo al conflicto. Cada vez que silenciamos lo que sentimos para no desagradar, algo dentro de nosotros muere un poco. Los filósofos antiguos sabían que la libertad real comienza cuando uno aprende a soportar el desprecio. Catón provocaba la burla pública solo para volverse inmune a ella. Diógenes, al ser ridiculizado, se reía, porque sabía que quien vive para la opinión del mundo, muere por la opinión del mundo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros sigue viviendo como si la aprobación fuera oxígeno, sin darse cuenta de que esa adicción destruye la autenticidad. Y en este video vamos a entender la razón de esta prisión invisible. Vamos a investigar lo que la psicología, la filosofía y la experiencia humana revelan sobre el miedo al juicio y la necesidad de validación. Descubrirás cómo nace, cómo se fortalece y, más importante, cómo puede destruirse la dependencia de la opinión ajena. Porque vivir para los demás es existir en fragmentos, y el primer paso hacia la libertad es tener el valor de ser despreciado. Desde la infancia se nos condiciona a buscar aprobación. Cada sonrisa de un adulto, cada palabra de aliento, cada mirada de desaprobación nos enseña que el amor es una recompensa y que el error es un castigo. Así crecemos creyendo que solo merecemos existir plenamente cuando agradamos. El problema es que ese condicionamiento no desaparece con la edad, solo cambia de forma. Sustituimos los aplausos de los padres por los elogios de los compañeros, los reconocimientos de la escuela por los likes en internet. Y sin darnos cuenta, transformamos nuestra vida en un escenario donde actuamos para un público invisible. La búsqueda de aprobación se ha convertido en la religión silenciosa de la era moderna. Las redes sociales son sus templos, y la autoestima, su sacrificio diario. Vivimos bajo la mirada del otro como si fuera un tribunal permanente, dispuestos a moldear cada gesto, cada palabra, cada pensamiento, con tal de evitar el juicio. El resultado es una forma de existencia artificial. No vivimos lo que sentimos, vivimos lo que resulta agradable de ver. La apariencia se vuelve más importante que la verdad. La validación sustituye al sentido. Richard Taylor decía que el cansancio del hombre moderno no proviene del trabajo, sino de la necesidad de ser visto. Con cada intento de agradar, el ser humano se vacía un poco más hasta perder la referencia de lo que realmente desea. El alma se vuelve reactiva, moldeada por expectativas externas. Y el silencio que antes era el espacio de la introspección, hoy se percibe como un fracaso. Necesitamos ser notados todo el tiempo para creer que aún existimos. Pero hay algo profundamente enfermo en esta dinámica.
porque cuanto más buscamos agradar, más dependientes nos volvemos. Y cuanto más dependientes somos, menos auténticos nos sentimos. Es un ciclo de servidumbre emocional que roba el coraje y disuelve la identidad. Vivir en función de la aprobación es vivir como un espejo, reflejando el mundo, pero sin un rostro propio. La sociedad contemporánea ha perfeccionado el arte de transformar la mirada del otro en una forma de control. Ya no son necesarios el látigo ni la prisión física, basta con el miedo a ser juzgado. La búsqueda de validación se ha convertido en un mecanismo de dominación silenciosa, sostenido por comparaciones, estatus y apariencias. Ya nadie necesita ser obligado a obedecer, porque todos han aprendido a vigilarse a sí mismos. Cada persona es, al mismo tiempo, el prisionero y el carcelero de su propia mente. Es fácil notar cómo esto se manifiesta en lo cotidiano. Vivimos en una cultura que recompensa la imagen y castiga la autenticidad. Quien se exhibe es admirado, quien se retrae es olvidado. El valor de una idea pasó a depender de su popularidad y no de su verdad. En lugar de buscar sabiduría, buscamos aplausos. En lugar de evolucionar, actuamos. Es el triunfo de la apariencia sobre la esencia. Y en este teatro social, hasta el silencio resulta sospechoso, porque no genera interacción. Los filósofos estoicos ya advertían sobre este vicio hace más de 2000 años. Catón, el romano, desafiaba deliberadamente las convenciones sociales solo para liberarse del miedo al juicio. Sabía que quien depende de la aprobación ajena se convierte en rehén de las expectativas. Diógenes, el cínico, llevó esa libertad al extremo. Vivía como quería, se reía de los poderosos y despreciaba el lujo, no por desprecio a la vida, sino por amor a la verdad del ser. Su mayor rebeldía fue la indiferencia a la opinión pública, y es precisamente esa indiferencia lo que la modernidad ha perdido. Hoy, el miedo a ser desaprobado es lo que impide a millones de personas actuar. ¿Cuántas ideas mueren antes de nacer porque alguien teme la risa o la crítica? ¿Cuántos sueños se archivan porque no parecen adecuados a los ojos de los demás? Vivimos anestesiados por una necesidad constante de aceptación, y lo llamamos vida social, pero su nombre real es sumisión. El miedo al rechazo es lo que nos mantiene obedientes a un sistema que necesita individuos inseguros para seguir funcionando. Los autores Ichiro Kishimi y Fumitake Koga, en El valor de no agradar, dicen que la libertad comienza cuando aceptamos ser despreciados. Esa frase suena dura, pero es liberadora porque cuando aceptas la posibilidad de ser mal visto por vivir de acuerdo con tus valores, el chantaje de la mirada ajena pierde poder. Dejas de negociar tu conciencia por migajas de aprobación. Separas lo que es tu tarea de lo que es tarea del otro. Asumes la responsabilidad de hacer lo correcto y permites que los demás se hagan responsables de los sentimientos que proyectan. Ese cambio interno interrumpe el ciclo de la dependencia, reduce la ansiedad social y devuelve la dirección de la vida a tus propias manos. En la práctica, esto comienza con pasos pequeños y concretos. Exponte gradualmente al malestar. Elige actos simples de no conformidad que no dañen a nadie. Decir un no claro donde antes cedías, vestir lo que te hace sentido sin pedir permiso, sostener una opinión impopular con calma, decir la verdad con amabilidad, cuando el impulso sería maquillarla para agradar. Reduce la dieta de aprobación externa, disminuye los estímulos que convierten la autoestima en un conteo de me gusta. Fortalece la musculatura del carácter con hábitos que solo tú ves. Cumplir lo que prometes, entrenar cuando nadie te observa, estudiar sin anunciarlo. Poco a poco el cuerpo aprende que el desprecio no mata, que la crítica no define y que la soledad ocasional es el precio de la libertad, no su condena. Cuando este cambio ocurre, algo cambia de textura. Por dentro, la necesidad de ser querido cede ante el compromiso de ser íntegro. El ruido de la comparación se disuelve en el silencio fértil de la conciencia, y la vida deja de ser un escenario para volver a ser un camino. A partir de ese punto, podemos hablar de la virtud decisiva de este recorrido, el coraje de ser despreciado. No como pose, sino como madurez, la disposición de vivir lo que es verdadero, incluso cuando el mundo prefiere lo que es vistoso. Vivir para agradar es la forma más eficaz de desaparecer de uno mismo.
Cada vez que moldeamos una palabra, una actitud o un silencio para satisfacer expectativas externas, renunciamos a una pequeña parte de nuestra integridad. Y con el tiempo, la acumulación de esas pequeñas renuncias nos convierte en extraños dentro de nuestra propia piel. El coraje de ser despreciado nace cuando comprendemos que el precio de la aceptación es demasiado alto. Cuesta la propia libertad. La psicología adleriana explica que la raíz de la infelicidad está en confundir las tareas del otro con las nuestras. Cuando alguien no te quiere o no te aprueba, ese sentimiento le pertenece a él, no a ti. Pero mientras intentamos controlar el juicio ajeno, desperdiciamos energía en batallas que nunca podremos ganar. La única tarea que realmente nos pertenece es vivir de acuerdo con nuestra conciencia. Todo lo demás es una ilusión de control. Schopenhauer decía que es una locura buscar aplausos de personas que no podemos admirar. La opinión pública, en gran parte, está formada por individuos que no piensan, solo repiten. Por eso, permitir que sus opiniones determinen quién eres es entregar la mente a la mediocridad colectiva. La madurez comienza cuando aprendemos a medirnos por nuestros propios principios y no por el reflejo de los demás. Jung veía este proceso como una jornada de individuación, el movimiento de convertirse en quien realmente se es, aunque eso cueste la aprobación del mundo. Decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y es en ese despertar donde descubrimos el valor del silencio interior, el poder de actuar sin necesitar ser visto. El ser humano auténtico no busca aplausos porque ha encontrado sentido en su propio camino. Ese coraje no es arrogancia, es claridad. No significa despreciar a los demás, sino liberarse del miedo a no ser aceptado. Significa entender que el rechazo es inevitable y que no es un obstáculo, sino un filtro. Quien no soporta tu verdad simplemente no pertenece a tu camino. Y es en ese punto donde la libertad deja de ser un concepto y se convierte en experiencia. El momento en que la opinión ajena deja de tener poder sobre lo que sientes, haces y eliges. Llega un momento en la vida en que buscar aprobación se vuelve más agotador que ser rechazado. En que fingir ser alguien agradable pesa más que ser quien realmente eres. En ese punto, el alma empieza a exigir sinceridad, y todo lo que era apariencia comienza a desmoronarse. Es ahí donde nace la verdadera libertad. No la libertad de hacer todo, sino la de no tener que demostrar nada. Vivir para uno mismo no es egoísmo, es cordura. Es comprender que agradar a todos es imposible, y que intentarlo es lo mismo que desaparecer. El ser humano auténtico no busca ser amado por todos, sino comprendido por unos pocos. Entiende que la soledad es el precio de la integridad y que el desprecio ajeno a veces es la confirmación de que está en el camino correcto. La filosofía, desde los estoicos hasta los existencialistas, siempre ha apuntado en la misma dirección. Quien vive en función de la mirada de los demás se condena a una esclavitud disfrazada. La mirada externa cambia como el viento, pero la conciencia permanece. Y cuando ella se convierte en tu norte, ningún rechazo puede perturbar la paz que proviene de vivir en coherencia. Ser libre, en el fondo, es aceptar ser mal interpretado. Es soportar el silencio, la risa, el juicio, y aún así seguir fiel a la propia esencia. Es comprender que el coraje de ser despreciado es también el coraje de ser íntegro, porque quien vive para sí mismo no vive contra el mundo, simplemente deja de ser manipulado por él. Y si hay un mensaje que llevar de este video es este. Cada vez que actúas movido por tu verdad, el miedo al rechazo pierde fuerza y el amor propio se fortalece. Lo que el mundo llama arrogancia a veces es solo alguien cansado de traicionarse a sí mismo. Y lo que muchos llaman soledad, en realidad es el primer suspiro de la libertad.